En este último video correspondiente al tema de membrana celular, revisaremos la fusión de membranas, lo cual ocurre en muchos procesos biológicos como la embriogénesis, la exocitosis y endocitosis que acabamos de ver, el proceso de fertilización, de reparación de tejidos, de sinapsis, de reciclaje de lípidos y proteínas de membrana, en los procesos de conjugación bacteriana y en la invasión de patógenos a las células huésped. Específicamente vamos a revisar la infección de células por virus. El experimento realizado en los años 70 por Fry y Edidin demostró que las proteínas de membrana de células de organismos diferentes se pueden mezclar al ponerse en contacto por un tiempo determinado. Lo que se hizo fue teñir con rodamina las proteínas de una célula de ratón y con fluoresceína las proteínas de una célula humana. Al ponerlas en contacto, ocurre una fusión celular y en los primeros momentos estos colores se notan separados, pero conforme pasa el tiempo se observó que hay una distribución homogénea de estas proteínas, lo que quiere decir que las proteínas se movilizan a través de la bicapa de lípidos y con esto pues se demostró el movimiento de las membranas y también pues la fusión de la misma. Entonces, para que ocurra este proceso de fusión, se tienen que acercar dos bicapas, ¿sí? Dos células, se acerca su membrana celular y entonces empieza a haber un reacomodo de estas moléculas lipídicas y se forma una membrana o una bicapa híbrida. Una lámina pertenece a una célula y la otra lámina pertenece a la otra célula. Después ocurre nuevamente un reacomodo de estas moléculas para formar lo que se conoce como un poro y posteriormente pues ya se forma una célula híbrida en donde hubo fusión de membrana. Este proceso es un proceso muy complejo porque no solo participa la bicapa lipídica, sino que participan muchas proteínas accesorias que ayudan a formar estas estructuras, a organizarlas para que pueda haber el fenómeno de fusión de membrana. Pero en este video no hablaremos de todas esas proteínas accesorias que participan en este evento. Como mencioné al principio, nos interesa ver la fusión de membrana cuando un virus infecta a una célula. Y se sabe que los virus pueden clasificarse de diferentes maneras de acuerdo a varias características. Por su envoltura podemos tener virus desnudos o envueltos, por su forma, por el hospedero que infectan, por el material genético que contienen o por el tipo de replicación que llevan a cabo. En este caso, para conocer cómo infecta un virus a la célula, es importante saber si este virus es desnudo o cubierto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, un virus desnudo va a tener su material genético, ya sea ADN o ARN, y va a tener una cápside que está formada por proteínas. El virus cubierto, aparte del material genético y de la cápside, va a tener una envoltura que va a estar formada por eh, lípidos y proteínas. Entonces, dependiendo de qué tipo de virus estemos hablando, va a ser el modo de infección de la célula. Un virus desnudo puede infectar a una célula por translocación, por inyección genómica o por endocitosis.
Y un virus cubierto lo va a hacer por endocitosis o fusión de membrana. Nosotros ya revisamos el proceso de endocitosis. Aquí solo lo vamos a repasar un poco. Tenemos como ejemplo al virus de la influenza, el cual es un virus desnudo, tiene su material genético y su cápside. Este tipo de endocitosis es mediada por receptores. Entonces, el virus de la influenza se une a un receptor de membrana y esto ocasiona que la membrana de la célula se contraiga formando esta vesícula, que es una vesícula cubierta de clatrina. Una vez que esta vesícula se cierra, se libera al citoplasma. Ya vimos que el citoesqueleto sirve como transportador interno, entonces esta vesícula se mueve a través del citoesqueleto para dirigirse al núcleo y poder replicar estas partículas virales. La otra forma como infecta un virus es a través de la fusión de membrana y esto lo hacen los virus que están cubiertos. En este ejemplo tenemos al virus del SIDA. Este virus va a tener unas proteínas que van a interactuar con receptores en la membrana del hospedero. El primer paso es cuando una proteína de este virus se asocia a un receptor de la célula y este primer contacto ocasiona un cambio conformacional que le va a permitir reclutar al otro receptor de la célula hospedera y esto va a permitir que se inserte otra proteína viral en la membrana y esto dispare el proceso de fusión de membrana. Entonces, cuando ocurre este proceso de fusión de membrana, solo pasa al citoplasma lo que sería la cápside y el material genético. Y esta parte de la membrana o de la envoltura del virus ya formaría parte de la membrana celular del hospedero. Entonces, con esto terminamos el tema de membrana celular y bueno, ahora tenemos que evaluar cuánto hemos aprendido con un próximo examen. Nos vemos en la siguiente.